A Pedro Tauroni, periodista e historiador, ex vocero del Partido Popular en Colombia. Y en Nueva York nos acompaña Robert Valencia, analista del World Policy Institute. A los dos, por el momento, una buena noche. Gracias por acompañarnos. Con el señor Tauroni quisiera preguntarle cómo está en este momento el registro de esta noticia en España. ¿Qué se comenta o cómo ha sido transmitida o cómo ha sido analizada por los medios de comunicación? Y más allá, si usted cree, por su conocimiento en la historia y en el tema de los medios de comunicación, va a trascender más allá del llamado neto que se ha hecho a los embajadores en este primer roce diplomático y que usted cree que va a pasar más allá. Bienvenido, Pedro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, encantado de estar con todos vosotros. No, yo no creo que vaya a pasar a trascender más de lo que estaba trascendiendo. Aquí en España todos los medios de comunicación hacen referencia a esto mismo y a la última información, y es que el embajador de Venezuela aquí en España fue llamado a consulta y estuvo 5 minutos escasos pues recibiendo a lo mejor los comentarios creo que recordar del secretario de Estado para Latinoamérica aquí del gobierno español. Trascender nombres, ya ha habido varios roces con el gobierno de Venezuela. Recordemos el famoso "porque no te callas" de Su Majestad el Rey a Hugo Chávez y otros roces anteriores que ha habido, en este caso con Maduro. Pero al fin y al cabo, generalmente siempre vuelven las aguas a su cauce. Esta es la típica bravuconada del gobierno chavista, del gobierno de Venezuela, pues para demostrar que ellos pues tienen una autoridad y para hacer olvidar a su gente y al resto de la sociedad. Es un país que está prácticamente en quiebra y en donde pues hay mucha gente con muchas necesidades y en donde no se respetan unas mínimas libertades democráticas. Cualquier televidente en este momento, ajeno quizás a lo que manejamos el diario acontecer en los medios de comunicación, en la política, en el caso suyo, en la historia, podría preguntarse en este momento y podría estar en la casa en este momento viendo este programa y preguntarse: ¿por qué entonces hay que tolerar y hay que seguir pensando o aceptando eso que usted llama bravuconadas de Nicolás Maduro, sabiendo que ostenta el cargo de ser jefe de Estado de una nación, de un país, y que como tal tiene que comportarse y tiene que tener unos parámetros no solamente en su comportamiento, sino en su manera de ser y sobre todo en ese tema tan delicado que son las relaciones exteriores, las relaciones diplomáticas internacionales? Voy con Robert precisamente para poner sobre la mesa ese punto. Si es una simple bravuconada, pero ¿hasta cuándo entonces hay que seguir aguantando las bravuconadas de Maduro? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica. Es que realmente no sorprende, sinceramente, la retórica virulenta de Maduro siempre ha sido así, es un estilo que han tenido los chavistas desde cuando Hugo Chávez era el comandante y era el presidente de Venezuela. Realmente no me sorprende, y como lo mencionó el invitado anterior, las bravuconadas de Chávez cuando le dijo a José María Aznar que era un fascista, y ahora en este caso Mariano Rajoy, que pertenece al mismo partido, lo llama racista. Yo creo que también en parte hay que analizar lo que ha pasado en días anteriores, cuando Felipe González trató de visitar a Leopoldo López y a Antonio Ledesma en su cárcel, tratando de amilanar y de llevar a un acuerdo sensato y para traer a colación las condiciones precarias en que viven y en los que se encuentran estos presos políticos. Entonces, obviamente, todo esto hace parte de una retórica que ya ha venido desde hace mucho tiempo, y ahora que venimos de la Cumbre de las Américas, todavía se mantiene vivo ese fragor que incitó Maduro y sus partidarios cuando se llevó a cabo la Cumbre de las Américas. Se está tratando de mantener esa polémica, ese lenguaje incendiario, con lo cual, bueno, las bravuconadas continuarán, pero yo creo que lo principal es cómo se mantiene el principio de defender los derechos de los presos políticos en Venezuela. Yo creo que por ese lado, yo creo que se está pasando por alto las bravuconadas y el mal comportamiento, a la hechonería de la que hablan los venezolanos, en este caso de parte de Maduro. Muy bien, como lo dice Robert, las declaraciones de Nicolás Maduro no son nuevas, especialmente en todo este tema de España y Venezuela. En oportunidades anteriores ya el mandatario venezolano se ha expresado de manera similar sobre el gobierno de Mariano Rajoy. Los invito a ustedes y a Robert, y también a Pedro, para que revisemos y repasemos lo que ha dicho Maduro en el transcurso de un tiempo para acá.
Yo le he ordenado al vicepresidente político y canciller Rafael Ramírez revisar todas las relaciones con España, que ha metido la pata, señor Rajoy. Una vez más usted ha metido la pata. La mete todos los días contra el pueblo español. Hoy ha metido la pata y se ha encontrado la respuesta de la fuerza y la dignidad del pueblo de Simón Bolívar. Canciller, saque sus narices de Venezuela. Canciller español, fuera de aquí. Gobiernos infames como el de España. Es un gobierno infame el del presidente Rajoy. Y así lo digo. Y nosotros vamos a evaluar nuestras relaciones con España. Si Maduro habla así, si Maduro no tiene miedo, no tiene temor de hablar y expresarse así de un país como España, con el cual tiene obviamente relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, políticas, Pedro, desde su punto de vista, ¿cuál sería ese sector que más se perjudicaría por el lado español, pero también por el lado venezolano? Pues mire, es difícil, la verdad, llegar a una conclusión con respecto a ese sentido. Es verdad que las relaciones comerciales entre España y en líneas generales todos los países latinoamericanos son muy fuertes y seguirán siendo fuertes, independientemente de que haya una persona como Maduro, como anteriormente Chávez. Las relaciones comerciales no creo yo que se vayan a ver afectadas, porque hay que tener en cuenta una cosa y recordar una cosa. Hay miles de venezolanos que todavía están residiendo en España y España considera a Venezuela como una nación hermana. Yo no creo que vaya a haber ningún tipo de problema más allá del que está viendo ahora, tanto en cuanto el señor Maduro, pues sí, hoy va a soltar una bravuconada, seguramente mañana o pasado otra, pero porque eso es fácil, o sea, gritar y hablar y decir que a Venezuela se le respeta, que por supuesto se le respeta, nadie le ha faltado el respeto a esta nación. Es muy fácil gritar y decir que hasta aquí han llegado las cosas, pero cuando tiene que sacar a su país adelante, cuando tiene que firmar acuerdos económicos con otros países, cuando tiene que llegar a acuerdos con países hermanos, ya sea latinoamericanos, ya sea España, pues seguramente no irá Maduro, sino que mandará alguna misión diplomática que de verdad pondrá la situación del país sobre la mesa y se llegarán a acuerdos. Yo claro. Estoy seguro de eso. Robert, ¿usted comparte lo que dice Pedro en este momento, en el sentido de que no debemos ir más allá y tal vez no se va a dar ese escenario hipotético en el que yo acabo de plantear, de un rompimiento de relaciones comerciales, diplomáticas, políticas, económicas? Sí, es que, mire, realmente todo es cuestión de bravuconadas. Maduro se envalentona es porque está hablando desde su púlpito, desde su país. Obviamente, digamos, no se atrevería a hablar así si estuviera en España o en Estados Unidos. Bueno, tal vez de Maduro realmente cualquier cosa se puede esperar. Hablando desde un contexto histórico, digamos, no solamente esa retórica ha existido contra España. Venezuela, en cabeza de Maduro, pues tiene que buscar un enemigo a su revolución. Es decir, estas mismas palabras han sido dirigidas, han sido proferidas en contra de Estados Unidos, por ejemplo. Recordemos, por ejemplo, Hugo Chávez cuando hablaba mal de Condoleezza Rice, en ese entonces cuando el presidente George W. Bush era presidente de Estados Unidos y le decía, bueno, cosas realmente sexistas, machistas en contra de Condoleezza Rice. Frente a México, que es un aliado de Estados Unidos, cuando llamó cachorro del imperio a Vicente Fox. Es decir, esas palabras, esa retórica siempre ha existido, pero nunca ha llegado a una trascendencia. Y una prueba de ello, por ejemplo, es que Venezuela sigue haciendo negocios con Estados Unidos. Así es. Todavía tiene a Citgo como una de las compañías principales en Estados Unidos. Así que yo creo que no va a tener ninguna trascendencia. Simplemente es para alimentar la demagogía y la retórica de que estamos aquí para proteger la revolución y que no va a haber factores externos que la impidan. Muy bien. Pero siempre no pasa de ahí realmente. Muy bien, yo tengo ya en línea y quiero integrarlo en unos segundos a Carlos Martínez. Él es analista político internacional, va a estar con nosotros desde Valencia, en España, pero antes quiero revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Vamos de inmediato con los televidentes que ya están opinando. Veamos opiniones en este momento. Nicolás NM dice, ya es hora que España se haga respetar. Otra opinión, la de Juan Carlos Mena. Todas estas tensiones son para desviar la problemática interna de economía y política. Kelvis Johan Sánchez, ya no es con los Estados Unidos, ahora es con España. ¿Hasta cuándo este gobierno? Hacemos la primera pausa comercial, regresamos en unos minutos. Ya regresamos con Zoom a la noticia.
Vamos a integrar, como les decía antes del corte comercial, a Carlos Martínez, analista político internacional desde Valencia, en España. Una buena noche para usted, Carlos. Gracias por aceptar estar con nosotros en el debate. Bienvenido. Hola, buenas noches. Muy bien, veníamos hablando con Robert Valencia, con Pedro Tauroni. Ellos en la primera parte del programa coincidían en que se trataba de una bravuconada de Maduro, lo que está sucediendo en las últimas horas, y presentábamos también aquí en el programa una serie de hechos, de declaraciones de Maduro en el año anterior, en meses atrás, que siempre ha estado en la misma tónica, en el mismo discurso hacia Mariano Rajoy contra el gobierno español. Entonces, le quiero preguntar a usted si está de acuerdo en que esto es una bravuconada más de Maduro, como la han calificado Robert y Pedro, o si vamos a tener en este momento algo más allá, algo más crítico, y podríamos estar hablando de una eventual ruptura de relaciones. Adelante, Carlos. Bueno, esta crisis no se inicia por las declaraciones de Maduro, que uno podrá estar más o menos de acuerdo con las formas. Hay cosas que estoy de acuerdo del fondo y otras con la forma que no. Pero recordemos que esto lo ha iniciado el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, aprobando en el Congreso de España una moción que claramente se inmiscuye en cuestiones internas venezolanas. ¿Qué pensaríamos si en Venezuela se aprobara en su Parlamento una moción en la que dijera que Colombia tiene presos políticos, etcétera, 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 o en España que dijera lo mismo? Pues sería inaceptable. En esas estamos. Desde luego, las anteriores declaraciones de Maduro también vinieron precedidas por actos del gobierno español claramente injerencistas en la política interna venezolana, que nos podrá gustar más o menos. Habrá muchos oyentes que no les guste el gobierno de Maduro. No, claro, eso lo tenemos claro, Carlos. Yo creo que en ese punto que usted está expresando, de la manera como lo está expresando, es completamente válida, es su opinión, se la respetamos, pero yo también quiero preguntarle si el lenguaje que está utilizando Maduro es el adecuado. Es que él es un jefe de Estado, es el presidente de una nación, él representa a un país, a millones de venezolanos, y yo creo que muchos de los venezolanos no comparten precisamente es que él entre en ese juego donde utiliza expresiones salidas de tono. Hay un principio que debe ser la diplomacia y más allá aplicada por un presidente. ¿Usted comparte que él, independientemente sean las motivaciones que usted nos acaba de explicar en la primera respuesta, utilice esa manera de expresarse? Yo no comparto el insulto como parte de, no ya de la diplomacia, sino del juego político habitual. Es decir, yo no comparto en absoluto que se insulte. Ahora bien, claro, es decir, la respuesta desde el lado español tampoco, digamos, la habitual que se dice en España, que es un régimen, que es un dictador, que no hay libertad, no hay derechos. A lo mejor no es insulto, pero no eso deja de ser también una mentira a gran escala que favorece que al final se suba el tono. Volviendo a la pregunta primera, desde luego yo creo que no llegará más esta crisis diplomática entre España y Venezuela, porque además son periódicas cada 6 meses porque este tipo de roces. Recordemos que Venezuela no hace más de 6 meses también lleva consultas a su embajador, en este caso porque el presidente del gobierno tuvo audiencia con las esposas de estos cargos públicos detenidos y presos, y eso ya supuso la primera crisis. Mientras tanto, España ha vendido armas a Venezuela sin ningún problema y España compra petróleo a Venezuela sin ningún problema, pero sí que es verdad que globalmente ha bajado las transacciones económicas de Venezuela con España en los últimos años. Sí, para recordarle a los televidentes y para seguir aportando elementos en este debate, quiero que recordemos en este momento las declaraciones, las más recientes de Maduro, donde ataca precisamente a Mariano Rajoy y también se va contra las Cortes en España. Escuchemos. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar abusos, desprecios, racismo? Rajoy es un rolo racista. Pero tiene racismo histórico. Racismo social. El Rajoy, el rajado de Rajoy, que está detrás de todas las maniobras contra Venezuela. Está detrás de todas las jugadas, de todas las asquerosidades contra la patria de Bolívar. Se acabó, Rajoy, tus abusos. Se acabó. Ya se acabó. A Venezuela se respeta. Que lo sepa España entera. A Venezuela se respeta. Y lo digo aquí, en la cuna de Simón Bolívar. A Venezuela se respeta, caballero. Ya basta de abuso. Que las Cortes opinan. Vayan a opinar
de su madre, pero no opinen de Venezuela. Regreso con Pedro y con Robert. Escuchábamos a Carlos, precisamente a Carlos Martínez, que está en Valencia. Le preguntaba sobre el tema del lenguaje, sobre el uso del lenguaje, ya ustedes escuchaban lo que él exponía en esta intervención hace apenas unos segundos. Para Pedro y para Robert, la misma pregunta. El lenguaje, bien sea provocado o no, bien sea que exista un elemento que haya motivado, ¿es el adecuado o no es el adecuado el que ha utilizado Maduro? Lo acabamos de escuchar nuevamente para ilustrar a los televidentes. Adelante, Pedro, primero. Pues mire, el señor Maduro se presenta a sí mismo con su lenguaje. Es únicamente una forma de enardecer a las masas que le votan y que le siguen, lógicamente. No es más que eso. O sea, él alza la voz, grita, pues bravatas, y es una forma de querer, como además alguien ha comentado, desde su púlpito, en su país, lógicamente, bien se cuidaría muy mucho de gritar y de vilipendiar de esa manera en cualquier otro país. Yo creo que él mismo se presenta tal y como es. Si él insulta, pues se presenta de esa manera. Es una persona pues que yo no sé la formación que tendrá, pero si él hace referencia a los insultos para catalogar a otro mandatario e insultar a otro país, pues tampoco se puede esperar mucho de él. Muy bien, Robert, ¿su opinión? Bueno, Maduro, y como ha sido siempre la corriente chavista, apela al populismo, y en este caso, bueno, volviendo y remitiéndonos a la historia, Maduro pretende y quiere ser como Chávez. Chávez insultaba y tenía ese aire carismático que lo distinguía de los demás mandatarios o de los demás líderes mundiales, refiriéndose a todo el mundo con palabras, como por ejemplo, vuelvo y me remito, como George Bush, que le decía que era un burro, que era un alcohólico, que olía a azufre de donde iba. Es decir, ese es el lenguaje que llama la atención de las masas, como lo acaba de mencionar el invitado, porque es un lenguaje muy de barrio, del pueblo, y muchas personas, digo, no voy a decir todos los venezolanos, pero un cierto reducto de los venezolanos se ven reflejados en ese idioma porque están hablando su lenguaje tal vez, y no por sonar arribista ni muchísimo menos, pero bueno, en el lenguaje diplomático de presidente siempre se usa un lenguaje conciliatorio, un lenguaje bastante técnico, muy refinado, por decirlo de una forma, y Maduro eso es lo que está tratando de hacer, es llamar la atención del pueblo, hacerlo popular, y se remite a este lenguaje. Yo creo que como la pregunta lo sugiere, no me parece que sea un lenguaje apropiado de un presidente, porque está representando un país, pero esa es la manera de ser de Maduro y la manera de ser de los chavistas, siempre refiriéndose a su oponente con malas palabras y bueno, y metiéndose incluso con su sexualidad, como en el caso de Enrique Capriles. Lastimosamente eso es lo que nos enfrentamos. Ese es el estilo que él ha utilizado a lo largo de su mandato. Para concluir ya en esta primera parte del programa y agradeciéndole a los tres, yo quiero aprovechar a Carlos, a Pedro y a Robert para conocer desde su punto de vista, desde su experiencia, su conocimiento, cuál va a ser la salida, cuál va a ser ese elemento que permita desentrabar esto. Quizás me queda claro con lo que hemos hablado esta noche con ustedes tres que no va a pasar más allá, pero entonces, ¿cuál va a ser el punto? ¿Quién va a ceder? ¿Quién va a dar el giro para que todo vuelva a la normalidad? Comienzo con Carlos. Bueno, yo lo veo muy sencillo. Yo creo que además del lenguaje hay otra cosa incluso más importante, que es el respeto a la soberanía de cada país. En el momento de que cada país respetamos nuestra propia soberanía, dejar calmar un poquito la efervescencia. Yo creo que no se puede desatender lo más importante, que es de brindarle los derechos que todo preso, que todo carcelario merece. No se puede desviar esa atención porque está en riesgo pues el honor, por decirlo de una forma, y la libertad de Leopoldo López y de Ledesma y de todos los presos políticos que hay en Venezuela.
Muy bien, le quiero agradecer a Pedro Tauroni, periodista, historiador, ex vocero del Partido Popular en Colombia, estuvo con nosotros desde Madrid, en España, y Carlos Martínez, analista político internacional, que nos acompañó desde Valencia, también en España. A los dos una buena noche, gracias por acompañarnos. A Robert Valencia le pido por favor que nos acompañe, tenemos un segundo tema de debate, va a estar con nosotros en la segunda media hora del programa, y antes revisamos opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Hap Senpai dice lo siguiente: será lo mismo que Estados Unidos y Venezuela, uno insulta a otro, las cosas se van de las manos y antes de darnos cuenta, sanciones. Chusmey dice lo siguiente: depende hasta donde quiera llegar Maduro, en contra de los intereses españoles en España. Adriana Echavarría: ojalá vaya más allá de solo los embajadores, por el bien de los venezolanos. Hacemos la pausa y al regreso, la Asamblea Nacional de Venezuela decidió que los diputados al Parlamento Latinoamericano serán elegidos por la Junta Directiva del Poder Legislativo y no por voto popular. Empezamos nuestro segundo debate invitando a los televidentes y tuiteros a que opinen sobre la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con que los representantes al Parlatino por Venezuela sean nombrados directamente por la Asamblea Nacional? La mayoría de la bancada oficialista de la Asamblea Nacional aprobó que los diputados del Parlamento Latinoamericano sean designados por la plenaria y no en elecciones directas. La propuesta que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, generó la inconformidad de la oposición venezolana, que catalogó la decisión como un nuevo duro golpe electoral. Polémica decisión del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, sobre las elecciones de los diputados al Parlamento Latinoamericano. Yo propongo ante esta honorable asamblea que me autorice a mí como presidente de la asamblea a enviar una comunicación urgente al CNE diciéndole que nosotros no requerimos de la elección directa de parlamentarios solo para el Parlamento Latinoamericano. Que los parlamentarios del Parlamento Latinoamericano serán escogidos del seno de la Asamblea Nacional de acuerdo a la composición parlamentaria de este Parlamento para el 2015. No debería tener ningún problema la oposición porque ellos juran que van a ganar. Para la oposición venezolana, la propuesta de Cabello viola la Constitución en el país, que establece que la elección de representantes a organismos deliberantes de competencia internacional debe hacerse bajo la modalidad de lista. Artículo 191. Cuando los acuerdos o tratados internacionales legalmente suscritos por la República Bolivariana de Venezuela requieran un proceso electoral para elegir representantes a organismos deliberantes de competencia internacional, los mismos organismos serán organizados, supervisados y dirigidos por el Consejo Nacional Electoral. A tales fines, el proceso se realizará en forma simultánea con la elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional bajo la modalidad de lista, incluyendo la representación indígena correspondiente y de acuerdo con las normas electorales que dicte al respecto el Consejo Nacional Electoral. Los opositores reciben esto como un nuevo golpe electoral y aseguran que el presidente del legislativo no quiere contar votos porque sabe que será vencido. Mientras tanto, el oficialismo asegura que es necesario este tipo de acciones para mejorar al Parlatino. Además, alegan que no están violando la Constitución porque quienes los escojan serían los mismos diputados de la Asamblea electos por el pueblo. El Parlamento Latinoamericano tiene su sede permanente en Ciudad de Panamá y es un organismo regional en el que convergen las representaciones políticas de los distintos cuerpos legislativos. En Venezuela se había adoptado la elección universal y directa como método para seleccionar a sus integrantes hasta ahora. Y vamos a debatir este tema. Continuamos desde Nueva York con Robert Valencia, analista del World Policy Institute, y está con nosotros en esta altura, a la altura de este programa, Timoteo Zambrano, diputado al Parlatino e integrante del Partido Socialdemócrata de Acción Democrática. Y también nos acompaña en Caracas, Venezuela, Alexander Torrealba, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Los tres, gracias por participar, por darle claridad a los televidentes, por darle luces, elementos para que se formen una idea de lo que está sucediendo con este tema en Venezuela. Y quiero conocer de inmediato la opinión de los oficialistas y quiero ir con el diputado Torrealba, porque le quiero preguntar, diputado, si hay un artículo como el 191 de la Constitución venezolana que establece precisamente que ese proceso de elección sea a través organizado, supervisado, dirigido por el Consejo Nacional Electoral. ¿No se está violando la Constitución al hacer que la Asamblea sea directamente el que elija estos representantes?
Dale. Diputado. ¿Aló? Diputado, muy ¿Sí? buenas noches, estamos al aire. Bienvenido al programa. Buenas noches. Le estaba preguntando, diputado, si usted no cree que teniendo un artículo como el 191 de la Constitución de Venezuela, donde se establece que los representantes a los organismos deliberantes de competencia internacional, tal es el caso del Parlamento Latinoamericano, ese proceso sea organizado, supervisado, dirigido por el Consejo Nacional Electoral, ¿no se está violando entonces la Constitución al hacer que sea la Asamblea el que lo elija directamente sin tener en cuenta lo que está escrito ya en la Constitución? Bienvenido. Buenas noches. No, mira, ahí lo que se está asumiendo es lo que dice la misma normativa pues del Parlamento, que cada estado decide cómo va a nombrar sus miembros, pues. Entonces nosotros estamos asumiendo y además no es lo que dijo Diosdado, no fue aprobado, simplemente se envió un comunicado al CNE, que es el órgano encargado sobre la política del Estado a la parte electoral, uno de los poderes, que diera pues una explicación si era válido o no. Pues entonces será mañana que nosotros a nivel pues nacional se diga si es o no es válido. Entonces eso, lo que pasa es que la manipulación pues de la gente de la oposición y el desconocimiento incluso de la ley, porque ellos saben claramente que no fue el Parlamento y ahí quedó explicado. Incluso Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea, explicó directamente los artículos que corresponden con referente al Parlamento. Es decir, diputado, si le entiendo bien, en manos del CNE, del Consejo Nacional Electoral, está en que eso se pueda dar, que esta idea sugerida por el propio presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sea o no sea una realidad. Es decir, en las próximas horas deben tomar una determinación el CNE. Sí, claro, nosotros estamos esperando digamos, la resolución pues, del CNE con referente si se puede o no se puede. Bueno. Pero en cierta parte el Estado puede decidir en función, pues, y de hecho se puede. Ahora, en el escenario... Está dentro del marco, permítame explicar un momento, está dentro del marco legal jurídico pues del Estado venezolano, que eso se puede hacer porque el Estado decide, pues. No, sí, claro, yo entiendo su posición. Lo que quiero tener claridad es que en el dado caso que el Consejo Nacional Electoral diga sí, vamos a darle vía libre a la idea de Diosdado Cabello, y ellos tendrían que argumentar y sustentar también con la Constitución en la mano, supongo yo, el por qué se puede hacer de esa manera y no como lo estaba expresando yo, leyendo simplemente un artículo de la Constitución, el 191. Quiero conocer la opinión de Timoteo Zambrano. Él es diputado al Parlamentino. Bienvenido, diputado, gracias por acompañarnos esta noche. La explicación que está dando en este momento el diputado Alexander Torrealba, ¿a usted le satisface? ¿Esperamos entonces a que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie en las próximas horas? ¿O usted cree que desde ya el tema ya está sentenciado? Gracias por tenerme en tu programa. Gracias por tenerme en tu programa, Iván. Yo soy del partido Un Nuevo Tiempo, de la oposición exactamente. Bueno, mira, no es totalmente inexacto lo que el diputado está expresando. Es verdad que el Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano, que es el por lo cual nosotros nos regimos, que fue firmado por la República y ratificado por la República, hoy en día es el que establece el marco de acción del Parlamento Latinoamericano. Y como tratado internacional ha sido reconocido por la Constitución y por lo tanto está mucho más allá de una ley orgánica. El tratado, ¿qué es lo que dice? Que mientras un país asume la elección directa de sus parlamentarios, puede establecer la representación, establece un mecanismo, incluso tiene que comunicarse esa situación a la propia Secretaría General del Parlamentino. Pero una vez que un país ha asumido la elección directa, que en el caso venezolano hay demasiado normativa donde se le ha dado la legitimidad suficiente a esta decisión de elegir de manera directa. Una vez que nosotros hemos decidido eso, que además está soportado primero por la doctrina de los tratados, segundo, por la propia doctrina de la Asamblea Nacional Constituyente, que en el decreto constituyente del año 2000, de febrero del año 2000, para elegir los poderes públicos, queda consagrado expresamente la elección del Parlamento Latinoamericano. Pero aún más, en la propia ley de procesos electorales que administra el propio Consejo Nacional Electoral, igualmente se establece la obligación
de elegir al Parlamento latinoamericano de manera directa, no por la vía del segundo grado, que es lo que están estableciendo ahora en este exhorto, que ciertamente es un exhorto. Todavía no puede haber una decisión distinta, porque el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para modificar, en principio, esta ley de proceso, esta ley orgánica de procesos electorales, porque solo es la Asamblea Nacional la que puede modificar esa ley con los 2/3, Sí. que no lo tiene la Asamblea, no lo tiene el oficialismo. Muy bien. Por lo tanto, no tiene competencia el Consejo Nacional Electoral para hacer lo que le está pidiendo la Asamblea Nacional que haga. Muy bien. Sería una ilegalidad en el caso que por la vía del exhorto el Consejo Nacional Electoral pretenda no convocar esas elecciones. Muy bien, Yo he dicho Robert. lo siguiente, Sí. que solo hay una forma, jurídicamente hablando, para poder resolver este contencioso, y es que el gobierno denuncie el tratado del Parlamento Latinoamericano, donde tenemos 50 años, o que denuncie el tratado del Mercosur para que no se elija el Parlamento del Mercosur. No hay otro mecanismo, no lo tiene. Si bien es cierto, habrá que esperar qué va a hacer el Consejo Nacional Electoral, si convoca o no. Muy bien. Para nosotros es la obligación del Consejo de convocar este proceso electoral. No priva un exhorto, porque el exhorto no tiene valor ni peso de ley, no es vinculante, por lo tanto no hay forma que por la vía del exhorto tampoco el Consejo pueda asumir el exhorto como una manera de modificar la ley de procesos electorales, que es una ley orgánica. Muy bien, me queda muy clara la posición, diputado, y creo que también estamos en manos, está muy clara la posición que usted está expresando y estamos precisamente en manos de lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, quiero invitar a Robert Valencia para que Robert desde su punto de vista, Robert, nos haga claridad si lo que está planteando el diputado Zambrano sería la salida lógica y clara dentro de una democracia o dentro de un esquema donde se respeten precisamente las instituciones, porque también queda la sensación de lo que nos explicaba el diputado Torrealba, que se pretende de pronto dejar todo en manos del Consejo Nacional Electoral y que sea esa entidad a su bien gusto, a su parecer, el que nos ponga o el que defina por todo el pueblo venezolano. Robert, su impresión. Sí, bueno, es que si todo queda en manos del Consejo Nacional Electoral, pues yo creo que ya vamos a saber cuál va a ser el resultado. Para nadie es un secreto que todos los estamentos del poder, tanto la rama judicial como la legislativa y como la ejecutiva, obviamente todo gira en torno a Maduro. Y yo creo que hay que mirar a futuro también lo que esto podría representar, porque el Parlamento latinoamericano, precisamente como lo escuchamos, es la representación de distintos países y lo que ellos propugnan, ¿no? Por el bienestar y por mantener la democracia en Latinoamérica y en cada uno de los países. Entonces hay que ver que en caso de que, supongamos, la oposición logre escaños en el Parlamento latinoamericano, pues no va a representar necesariamente los intereses del presidente Maduro y su comitiva. Obviamente que están tratando de tener un control bastante fuerte sobre lo que se ve en Venezuela, la percepción que existe dentro de Venezuela, y obviamente que el gobierno de Maduro está tratando por distintos medios el de controlar que la oposición tenga una voz. No en vano, miremos lo que estábamos analizando en el segmento anterior, cómo han tratado de evitar que países como España o expresidentes de Latinoamérica influyan en lo que está pasando dentro de Venezuela, porque no quieren y no les conviene que se vea lo que realmente está ocurriendo dentro de ese país. Así que hay que ver esa óptica a futuro. ¿Qué le puede representar al gobierno de Maduro tener representantes de la oposición en un lugar de índole internacional como es el Parlamento Latinoamericano? Muy bien, Robert. Yo quiero aprovechar, si todavía tenemos en línea al diputado Torrealba del PSV, para preguntarle, diputado, o para hacer mayor énfasis y claridad en un argumento que se escuchó de parte del oficialismo en las últimas horas y que tiene que ver que ellos podrían elegir en el interior de la Asamblea Nacional por el simple hecho de que ya son elegidos. Los que están en la Asamblea ya son elegidos por el pueblo venezolano. ¿Usted defiende ese argumento? Bueno, primero vamos a hacer un análisis político de la situación, pues según lo que dice la misma oposición, pues
Ellos dicen que ahora se les hace difícil, después que han negociado esos espacios políticos, reorganizarse nuevamente para las elecciones que vienen pronto, pues. Y otra cosa que es importante también saberlo, que lo sepa la gente que está escuchando al otro lado, que es sumamente necesario que se entienda de que en este país, en Venezuela, en nuestro país, aquí se vive en plena democracia. Y lo único que nosotros nos reímos es por la Constitución y por las leyes. Entonces, básicamente, y una de las demostraciones es ahorita cuando en la cumbre donde se demostró que los pueblos de América Latina, los pueblos de América del norte, México y de Centroamérica, ven eso y nos apoyaron contra el decreto que amenaza la seguridad del Estado venezolano y a la población en general, pues. Entonces, cuando se dice que aquí no hay democracia, bueno, yo me gustaría invitar a las personas que vengan acá, los invitamos, bienvenidos, los llevamos donde ustedes quieran. Y eso va a permitir que la gente vea que lo que se está haciendo está dentro de la norma. Y una de las cosas que sí es importante de notar también es que nosotros en este momento simplemente se le está dando dentro de la Asamblea Nacional, según ellos, dicen que ellos van a ganar la Asamblea Nacional. Si ellos van a ganar la Asamblea Nacional totalmente, entonces ¿para qué se van a preocupar si son ellos mismos los que van a nombrar los miembros de lo que viene a ser entendida también su posición, entendida también su posición, diputado, entendido perfecto su posición. Sí. Permítame tener un pedacito de... Entonces nosotros los invitamos, pues, a que si no tienen miedo, que asuman, pues. Eso es una invitación que le hacemos a la oposición. O no van a ganar, o están tan mal, y se les demuestra, pues, con esa debilidad que están demostrando ahí, es que están muy mal. Entonces, ahí es lo que nosotros queremos hacerle entender al pueblo, que no tratamos de imponer nada, simplemente que los representantes a nivel internacional deben ser representantes que estén acordes a los gobiernos que están dentro de la estructura, pues. Muy bien, diputado. No estamos pidiendo de que ellos deben de participar, pues. Vamos, para conocer qué piensa también la oposición, antes quiero hacer un corte comercial, revisar opiniones de los televidentes y vamos a darle también la palabra precisamente a Timoteo, el diputado Timoteo Zambrano, que está representando precisamente a la oposición en este debate esta noche. Ya regresamos con él y regresamos también con Robert para concluir. Antes, revisamos opiniones de los televidentes que están opinando en este momento si están de acuerdo con que los representantes al par latino en Venezuela sean nombrados directamente o escogidos directamente por la Asamblea Nacional. Veamos opiniones. Camilo Arévalo, permitir eso sería aumentar los índices de corrupción en el sector público de Venezuela. Otra opinión, Juan García. El pueblo ha demostrado que no sabe elegir en Venezuela, tanto así que hoy el gobierno es quien elige. Carolina Paz, otra opinión. Si cuando hablan de Asamblea Nacional se tiene en cuenta la oposición en Venezuela, entonces sí, que elija esa entidad. Pausa y hacemos las conclusiones en unos minutos. Llegamos a la parte final del programa, a los últimos minutos. Quisiera dar tener otra opinión de Alexander Torrealba, el diputado por el PSV, pero también tengo que darle la palabra al diputado Timoteo Zambrano y a Robert Valencia. Proponía y exponía algo el diputado Torrealba, diputado Timoteo, en el sentido de que estaba la invitación abierta a la oposición a esforzarse y hacer una demostración clara en las urnas de que pueden obtener el control en la Asamblea. ¿Usted cree que ese escenario es posible, tratar de derrotar al oficialismo hoy en día? Mira, Iván, te voy a decir lo siguiente, para que quede claro. No hay duda que tratar de eliminar la elección directa de los parlamentos, del Parlamento latinoamericano y también del Parlamento del Mercosur, está destinado a evitar el gobierno tener un resultado marcador nacional, porque estos parlamentos se eligen en una circunscripción nacional, no son circunscripciones locales, todo el país, más la votación del exterior. Hoy día, no pudiera justificar el oficialismo. Es una victoria clara nuestra, con 2 millones de votos de diferencia, que ganando nosotros con esa votación, ellos pudieran tener en el seno de la Asamblea Nacional mayoría parlamentaria. Ese es uno de los grandes dilemas que tiene el oficialismo. En segundo lugar, no tenemos fecha electoral. El día que nos coloquen la fecha, óigase bien, el día que nos den la fecha, ese día los derrotaremos y tendremos en la Asamblea Nacional
una nueva mayoría para reinstitucionalizar este país. Y obviamente, si ellos logran el dislate de no elegirse de manera directa al Parlamento latinoamericano por la gente, por los ciudadanos, porque es una progresión de nuestros derechos, esa es la progresividad de nuestros derechos. Eso es como que ahora ellos pretendan quitarle el derecho a votar a las mujeres. Sería un dislate, ¿verdad? Porque eso es progresivo también de los derechos. Bueno, eso es lo mismo. Entonces, si nosotros logramos esa victoria, que no tengo duda que la vamos a lograr, en los próximos meses, después de diciembre, tengan la plena seguridad, y le digo al diputado Torrealba, que tengan la plena seguridad que regresaremos a la elección directa de nuestros parlamentarios, tanto en el plano del Parlatino como en el plano del Mercosur. No nos quitarán ese derecho, lo podrán suspender transitoriamente porque siempre se cometen estos gravísimos errores, pero no hay duda que en la victoria nuestra estará restablecer, cuando hablamos de reinstitucionalizar, es también restablecer todas las normas que se han venido de manera consistente violando tanto la Constitución como la Asamblea Nacional Constituyente como las leyes orgánicas. Muy bien, ahí está la respuesta entonces al diputado Alexander Torrealba. Finalmente, Robert Valencia, el reto pareciera estar ahí y el reto pareciera en las próximas elecciones en Venezuela, donde precisamente podría obtener el oficialismo continuar con su control en la Asamblea o tener, como lo dice el diputado Timoteo Zambrano, esa oportunidad de masificar ellos, la oposición, el tema en la Asamblea y cambiar las cosas, como lo está precisamente exponiendo en la respuesta anterior. El reto parece ser ahí y el punto clave parece ser las elecciones, las próximas elecciones, que hasta este momento, y hay que resaltar lo que dice el diputado Timoteo Zambrano, no hay fecha para que sean, o por lo menos pública, no se conoce. Adelante, Robert, con la parte ya final. Sí, yo creo que cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? El país está fragmentado totalmente y eso lo vimos incluso en las elecciones que ganó el presidente Maduro. Obviamente hay una variante acá y es posiblemente la intimidación. Vemos que los miembros de la oposición están siendo arbitrariamente encarcelados, donde incluso el mismo Diosdado Cabello se tomó la libertad de ir personalmente a rezar a Leopoldo López. Y obviamente el invitado dice que hay democracia. Bueno, no sé qué versión de democracia exista porque ellos manejan la Constitución a su antojo y manejan el país por medio de decretos como lo ha venido haciendo el presidente Maduro. Entonces no sé qué tan estricta sea su posición frente a la democracia y qué tan al pie de la letra siga la Constitución. Cualquier cosa se puede dar, pero obviamente también de parte de la oposición hemos visto que tiene que haber una mayor cohesión porque tanto Enrique Capriles quiere una cosa, Leopoldo López quería la otra y obviamente pues hay diferencias como en todas partes, pero en esos momentos es cuando requiere de mayor unidad. Cualquier cosa puede pasar, pues hay que esperar a ver si se dan las condiciones, si el mismo Cabello lo permite, porque en la Asamblea Nacional dijo que esto se iba a llevar a cabo y le dijo a los de la oposición, verán ustedes qué hacen con sus dinosaurios. Entonces, no sé si tal vez se presenten las condiciones, tal vez no, todo está sobre la mesa, vamos a ver. Muy bien, él es Robert Valencia, le quiero agradecer, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voice America, por habernos acompañado en los dos temas el día de hoy, esta noche. Gracias, Robert, por su participación en el programa. Lo mismo al diputado, al parlatino Timoteo Zambrano. Gracias. Y a Alexander Torrealba, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hasta aquí esta emisión de Suma la Noticia. Nos vemos mañana con más temas de debate. Gracias por su compañía.